la compra de libros en una biblioteca tiene que ver con ese modelo que tienen o en Santa Teresita o en Construyendo Futuro, donde cualquiera de las dos empresas seguramente tienen constituido fondo fijo. Por ejemplo, en el caso de Santa Teresita, ¿en qué caso se podría constituir un fondo fijo? ¿Qué compraríamos a través de un fondo fijo? Bueno, una de las opciones que tenemos es precisamente tener un fondo fijo para las compras de tipo de oficina. Supongamos que eh, necesitamos comprar viromes, resmas A4, etiquetas, todo lo que se les ocurra que tengan a mano en una oficina que no conlleve un proceso de compra elaborado, por el gasto que implica, por el tiempo involucrado, donde si nosotros no tenemos eh, resmas A4 para poder emitir un ticket o un rollo de cinta, evidentemente no vamos a poder hacer la factura o el comprobante y eso traba completamente la venta, por ejemplo. Entonces, tenemos que salir corriendo a comprarlo en cualquier lugar sin hacer mucha consulta porque el monto involucrado no amerita que lo hagamos. Bueno, en ese caso recurrimos al fondo fijo. Por supuesto que el fondo fijo implica también después rendirlo. Este ejemplo que les decía tiene que ver con la compra de una biblioteca pública. Si nosotros vamos al caso de Construyendo Futuro, tenemos el mismo ejemplo que en Santa Teresita para una compra en una oficina. Pero en el caso de Construyendo Futuro, que es una empresa bastante más armada, quizás el fondo fijo también pueda tener que ver con alguna compra de algún insumo que necesitamos y que no amerita tampoco ese largo proceso de compra que conlleva comprar materia prima o comprar para elaborar el hormigón, etc. En este caso, fíjense que si ustedes necesitan hacer alguna aclaración, me avisan o si quieren, no tengo abiertos los mensajes, así que me avisan, abran directamente micrófono, total, somos poquitos. Pero el tema es así, ustedes tienen una biblioteca pública y eh, obviamente tienen lectores, quiere consultar un libro y para consultar el libro, como si ustedes fueran a la biblioteca de la facultad, llenan un formulario, ese formulario se entrega en la sección préstamos, los datos los ingresan en el sistema y archiva el comprobante. La información la analiza el Departamento de Procesos Técnicos y Selección de Material. Con ella elaboran informes sobre libros faltantes y estadísticas referentes a la cantidad de libros prestados según las materias, quiénes son los principales lectores, etc. Entonces, supongamos que ustedes van a buscar un libro que como es muy solicitado tiene pocos ejemplares. Bueno, la biblioteca decide comprar más ejemplares de ese libro. A través de esas estadísticas e informes, de los pedidos de los lectores y de las consultas de nuevos libros con las editoriales, se detectan las principales necesidades de compra. Se realiza un listado de los libros que se van a presentar y una vez que se realiza ese listado, se tiene que hacer un presupuesto. Y acá aparece el fondo fijo. Si el presupuesto no supera los, pongámosle, 3.000 pesos, la compra se puede hacer en forma directa. Esto se establece en todos los organismos públicos con los mecanismos de compra directa. Se prestan a sistemas de corrupción, ya lo sabemos. Vamos a suponer que acá todo el mundo es honesto y se maneja correctamente. Con un presupuesto que no supere los 3.000 pesos para fondo fijo, la compra se puede hacer en forma directa. Por lo tanto, fíjense cómo puenteamos todo el mecanismo habitual de compra, donde la compra se puede hacer en forma directa, recibiendo una factura y recibo del proveedor. No tenemos solicitud de compra, no tenemos orden de compra, no tenemos cotización. Lo que sí tenemos es un presupuesto del proveedor porque ese es el que nos permite o no hacer la compra directa.
¿Quiénes intervienen en este proceso? Cuando la compra excede los 3.000 pesos, se manda a Contaduría y Finanzas, porque no se puede hacer en forma directa. Y en Contaduría y Finanzas se va a realizar el control de los fondos existentes y se harán los pedidos de cotización. Por lo tanto, cuando excede del monto que tenemos asignado para el fondo fijo, que es el que permite hacer la compra directa, la compra se deriva hacia el segmento de compra normal, con todos los pasos que ya estudiamos. Cuando el importe entra dentro de esa calificación de fondo fijo, no necesitamos consultar a nadie y se realiza la compra directa en el sector que detectó la necesidad de la compra. Los presupuestos los analiza Contaduría y Finanzas cuando superan ese monto y se manda el cheque junto con la fotocopia del presupuesto. Generalmente el permiso se demora un tiempo durante el cual el presupuesto original se archivará transitoriamente hasta la rendición de cuentas. Esto forma parte de la compra general. Una vez obtenida la autorización, se realizará el pago al proveedor, quien entrega la factura y el recibo correspondiente. La documentación será recibida, controlada, registrada y archivada por Contaduría y Finanzas, donde se realizará un arqueo con toda la documentación referida a gastos y se conciliará la cuenta del Banco Municipal, que es donde está registrada la cuenta, es el banco con el que opera esta biblioteca pública. Luego se realizará la rendición de cuentas a la Secretaría de Cultura. Lo que hay que, en este caso, lo que me pide es graficar el procedimiento desde que se detecta la necesidad de compra hasta la rendición y el control de las compras realizadas a través de un diagrama intersectorial. No es lo que necesitamos en el caso de nuestra materia, este diagrama intersectorial no se pide más, pero sí puede servirnos como referencia para hacer el diagrama de bloque detallado o el cursograma. En este caso, tenemos la solución propuesta, que es una solución sugerida para este... ¿me escuchan bien, verdad? No sé si hay alguna duda hasta acá. La solución propuesta para la constitución de este fondo fijo como modelo, fíjense que tenemos el diagrama intersectorial de compras es lo más parecido, les pido disculpas, pero me están entrando estamos suscriptos a la factura virtual de la EPE como grandes consumidores y me están llegando, no las quiero ni abrir para no espantarme, pero bueno, ya las tengo disponibles. Esto vence el 20 y pico, me las están mandando antes como para que me amargue unos días antes. Diagrama intersectorial de compras, les decía, tiene la ventaja que nos aporta de mostrarnos los sectores, lo que allana el camino de la ejecución del cursograma. La diferencia va a ser que vamos a tener estos mismos sectores, pero con símbolos más detallados de lo que pasa en cada sector. Fíjense este ejemplo, en el diagrama intersectorial de compras, el lector, que en este caso completa el formulario, como si ustedes fueran a la biblioteca de la facultad, en préstamos ingresa los datos al sistema y acá aparece el departamento técnico de selección de materiales que analiza las necesidades de compra, solicita presupuesto. Esto en realidad se hace aunque tengamos fondo fijo porque pedir el presupuesto es lo que nos va a permitir saber si podemos hacer una compra directa o no. En este caso, el proveedor, que se llama proveedor, pero podría ser la editorial, que es la que vende los libros, manda el presupuesto y allí ese departamento técnico es el que analiza el precio. Y ahí mismo es donde se hace, que acá no lo tenemos, pero que en el cursograma pondríamos un símbolo de alternativa, donde derivamos los presupuestos
mayores a 300 pesos pasan a contaduría y finanzas, pero si son menores, la compra se realiza directamente y se paga. Por lo tanto, cuando se realiza el pago, se envía al proveedor, quien emite la factura y el recibo, y la manda junto con el libro que hayamos comprado, ¿no? Fíjense que el sector, que en este caso es el departamento técnico de selección de materiales, manda al proveedor el pedido y el pago, que lo hace a través de ese fondo fijo, y el proveedor envía el libro que hayamos comprado con la factura en este caso, pero lo envía a contaduría y finanzas, que es quien controla y registra. Por lo tanto, tenemos la separación de funciones y el control por oposición de intereses, en este caso entre quien hizo la compra directa y quien recibió la compra. Controla y registra, realiza el arqueo y la conciliación bancaria, que en este caso el arqueo le va a permitir también controlar ese fondo fijo. Acá tenemos el banco, que es el que emite el resumen de cuenta y lo envía. Obviamente acá podríamos ayornar este ejercicio poniendo el home banking directamente a través de una línea de puntos. Se realiza el arqueo y la conciliación bancaria, se efectúa la rendición de cuentas y quien controla la rendición de cuentas es la Secretaría de Cultura. Esto trasladado a una organización también podemos hacerlo con los sectores involucrados, que en este caso pueden ser o los de Santa Teresita o los de Construyendo Futuro. Esta solución que yo les muestro, si quieren se los puedo pasar a Facebook, les sirve en realidad justamente para los ejemplos o como modelo para los grupos que hayan tenido compras con fondo fijo. Otra de las cosas que también noté a lo largo de los trabajos que me han ido mandando es que si siguen los instructivos, hay un punto que es el punto I, creo, del instructivo, donde me dice que cuenten, no recuerdo exactamente cómo está redactado, pero que muestren cómo aplica en esos subsistemas o el subsistema que les haya tocado los elementos del diseño de los sistemas administrativos. Hay algunos grupos que sí lo hicieron y otros que no. No olviden hacerlo porque eso forma parte de justamente el trabajo de campo. Otra de las cosas que les iba a mostrar es un ejemplo que acá tenemos un diagrama de bloque del subsistema de venta y cobro por cajero que tiene, esperen que yo dejé de presentar, que tiene, vuelvo a mostrarles la pantalla. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Acá tienen un diagrama de bloque que tienen como ejemplo de venta y cobranza a través del cajero. Este que ustedes están viendo acá, miren que se los agrando, díganme si tienen a la vista el modelo. Tienen la atención al cliente. Si alguien quiere abrir micrófono, aprovechen. No, quería decirle que se veía bien. Bueno, gracias. Tienen la atención al cliente con el pedido del cliente, que en este caso fíjense que es verbal,
los archivos que consulta, que generalmente son el archivo stock y la lista de precios, el proceso que es la consulta de stock y la lista de precios, o sea, lo que consultamos como archivo en el proceso se muestra como lo que efectivamente se hace, consulta de stock y consulta de lista de precios. Se emite la factura y la contabilización de la venta es automática. ¿Por qué? Porque en el sistema cuando ingresamos los datos y emitimos la factura, automáticamente el propio sistema hace la contabilización de la venta y por lo tanto sale la factura, que es justamente la salida del sistema, y el subdiario de ventas. Como se hace automáticamente, en este caso, la venta y el cobro en el momento, cuando se da el cobro, tenemos eh, la factura como salida y este cliente va hasta la caja y obviamente el módulo es la cobranza. El ingreso del sistema es esa factura que fue salida del paso anterior, el archivo es la base de las facturas de venta. Acá podríamos, eventualmente lo que hace el cajero para consultar y hacer un correcto registro es probablemente consultar en pantalla si la factura queda en el sistema, cuando el cliente va a pagar con la factura, chequear contra lo que ve en el sistema. En el proceso lo que hace el cajero es cobrar, le coloca el sello de pagado y registra en el sistema la cobranza, que también es una contabilización automática del cobro, porque cuando ingresa, de acuerdo a la modalidad de pago que el cliente elija, el pago, automáticamente cuando ingresa el pago también se actualiza la cuenta corriente, si es que el pago se realizó, pero si se pagó de contado directamente a la factura se le cancela con la cobranza. Por lo tanto, la salida es esa factura, pero con el sello pagado. Lo que sigue es la entrega del producto. Por lo tanto, el ingreso es la factura con el sello pagado. El archivo tiene que ver con la base de facturas de venta y los stocks, que obviamente esto se consulta seguramente por pantalla. El proceso tiene que ver con el control de que la factura esté sellada con el pago, con la información del sistema. Se controla que tenga el sello de pagado y que en el sistema figure como cancelada esa factura. Se prepara y se entrega el pedido y cuando se entrega se coloca el sello de entregado haciéndole firmar la factura duplicado que además actualiza el stock y controla si se llega al punto de pedido. Esto se hace seguramente donde se entrega el pedido. La salida es la factura con el sello de entregado para el cliente, la factura que está firmada para empaque y el stock actualizado. En este caso, lo que hace quien entrega la mercadería es ponerle el sello de entregado y acá dice, hace firmar la factura duplicado. Quiere decir que cuando entrega el producto, en realidad al sector de empaque es donde queda el duplicado que llevaba el cliente. O sea que el cliente cuando recibe la factura, recuerden que acá en el diagrama de bloque no debe figurar, pero esta factura la recibe en original y duplicado. Entonces cuando va al cajero, el cajero le pone el sello de pagado a ambas. Y con esas dos va al empaque. Y en el empaque, quien recibe la factura controla que tenga ese sello de pagado, controla por sistema que la factura esté cancelada y allí agrega al original que entrega al cliente el sello de entregado y a la factura que le queda el duplicado le hace firmar como que recibió conforme. Actualiza el stock y si llega al punto de pedido se iniciará un proceso de compra. La salida es la factura con el sello de entregado para el cliente, el duplicado que queda firmado para empaque y el stock que queda actualizado. Tenemos
paso siguiente, que es la rendición de la cobranza. La rendición de la cobranza tiene que ver con el resumen que hace el cajero al final del día. Obviamente, la entrada es la planilla de cobranza, que es la que se debe confeccionar al final del día. El archivo que se consulta es la base de las facturas de venta, que se compara con el registro de cobro, que son las ventas cobradas. Se imprime la planilla de cobranzas, se controla la planilla de cobranzas con la información que tiene el sistema y con el dinero o los cupones o lo que haya como comprobantes en caja para cotejar lo del sistema con lo físico. Se firma la planilla de cobranza por parte del tesorero, que es a quien el cajero le rinde la cobranza al cierre del día. La salida de ese subsistema, de ese módulo, es la planilla de cobranza firmada por tesorería. ¿Qué hace el tesorero con esa plata que recibe? Tenemos el módulo del depósito. El módulo del depósito tiene la planilla de cobranza global, no hay consulta de archivo, el control del dinero con la planilla y el depósito en el banco. La salida es el ticket de depósito y por último tenemos el control de la cobranza. El control de la cobranza tiene como ingreso ese ticket de depósito, como consulta de archivo la base de las facturas de venta y la base de las facturas entregadas, que esto se coteja con la gente de empaque o de eh, empaque o despacho. El proceso es el control de las facturas por venta con las entregadas y con lo que se depositó, y la salida es la cobranza con el ticket de depósito que ya tiene el control. Bueno, esto que ustedes tienen acá, díganme si quieren, se los paso al Facebook, no sé si lo necesitan, pero bueno, es parte de lo que hoy les quería mostrar para que tengan también dentro de las consultas que por ahí me habían hecho para el trabajo de campo. Sé que hubo algunos problemas de conectividad, díganme si lo pudieron ver bien a esto que les mostré recién. Bueno, a resumida cuenta, esto es lo que les quería más que nada dejar para que tengan, porque veo como consulta recurrente que por ahí no se alcanza a dimensionar si no se ve bien planteado en un ejercicio. Por otro lado, tenemos como, bueno, yo dejé otra vez de presentar, pero les recuerdo, para los que tengan que exponer, que el día, el día jueves todos los grupos tienen que mandar el trabajo para que podamos empezar a evaluarlos. Todos tienen obligación, los 12 grupos tienen obligación de mandar los trabajos el día jueves. La única ventaja competitiva que tienen el resto de los grupos, fuera de los 3 que exponen el 17, que son los grupos 3, 11 y 12, todo el resto de los grupos me lo puede mandar a lo largo del día 17 hasta, digamos, 8 de la noche, 9 de la noche. Esos 3 grupos que exponen el 17 me lo tienen que entregar un día antes, porque yo necesito mañana, a última hora aunque sea, tenerlos para poder evaluar después, al día siguiente, justamente de acuerdo a lo que yo analizo,
cuáles son las preguntas que puedo hacer y demás. El primer grupo, que es el grupo 11, que tiene como referente a Tomás Muti, no sé si hay alguien del grupo que esté o si están rindiendo, pero yo después mando un recordatorio en el Facebook de los 3 grupos que rinden el jueves. Van a encontrar el enlace para poder asistir a la reunión. Necesitamos empezar a las 7 puntual. Si quieren podemos ingresar un ratito antes los miembros del grupo 11, para que podamos cerrar en tiempo la exposición, porque tenemos a las 7 el grupo 11, 7:40 el grupo 12 y 8:20 el grupo 3. Si nos extendemos en un grupo va a ir pisando la exposición del otro y eso nos va a dificultar la tarea tanto de la evaluación como de la evaluación individual. Recuerden, los que necesiten sobre todo subir nota, que necesitan para la evaluación individual, cuando se conectan, tener las cámaras abiertas junto con los micrófonos. Vamos a estar con la exposición grupal, todos con cámara y micrófono abierto, y yo puedo hacer preguntas teórico-prácticas relacionadas con el trabajo y los subsistemas asignados a cualquier miembro del grupo, pero en especial a aquellos que necesiten subir las notas que hayan sacado en el examen parcial, sobre todo los que tienen entre 50 y 59 puntos, que son los que justamente necesitan subir el puntaje para poder acceder al integrador. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta puntual o tenga alguna duda relacionada con este tema. Es el momento de abrir micrófono o mandar la consulta si quieren a través de la mensajería. Profe, ¿le puedo hacer una consulta, pero es del trabajo? Sí, cómo no. En la parte de conclusión, Sí. es como el cierre de lo que nosotros mejoraríamos y de lo que proponemos, ¿no es cierto? Exactamente. Tiene que ver, en realidad, cuando el trabajo era presencial, la idea era, como ustedes iban a una empresa real y lo que hacían era relevar lo que veían y en base a eso estudiar cómo era el sistema, analizar los controles internos que se cumplían y que no se cumplían y proponer mejoras, era más fácil sacar conclusiones. Por lo tanto, lo que concluían era un poco el relato de la experiencia que habían tenido. Ya le consulto a Micaela, que me está mandando un mensajito, acá estoy viendo en la mensajería. Entonces, concluían cuáles eran las propuestas que habían hecho de mejora, a pesar de que ya las habían redactado en la parte de desarrollo de diagramas. Claro. Mencionaban cuáles eran las mejoras propuestas y la conclusión tenía que ver no solo con lo que ustedes habían analizado, que era tomar contacto con la realidad, sino también la experiencia que habían tenido dentro del grupo y en forma personal relacionada con este trabajo, que generalmente, no sé si les sucede a todos en esta comisión también, pero resulta uno de los primeros trabajos que tienen de campo en las materias de contador. O sea, para muchos, esta experiencia es la primera que tienen con trabajo de campo. No sé si para todos es así, a lo mejor alguno ya hizo trabajo de campo en otra materia, pero un poco también transmitir qué fue lo que sintieron o cuál fue la experiencia como conclusión a raíz de este trabajo de campo. Serían los dos aspectos a contemplar en la conclusión. En este caso,
si bien no es un caso real, tiene mucha connotación con la realidad, por lo tanto, se puede traducir como, además de generar un poco más de investigación de parte de ustedes, porque ustedes, como no tienen una empresa que exista realmente, tienen que buscar alguna parecida, tienen que buscar información de cómo se hacen las cosas, tanto para, por ejemplo, la elaboración de hormigón o la venta de materiales de construcción, como de la elaboración de viandas. Entonces se han puesto en búsqueda de investigación de cómo se hacen los procesos, y eso también es parte de la experiencia que puede formar parte de las conclusiones. Y en relación a lo que experimentaron como consecuencia del trabajo de campo, lo mismo. Es un poco la demostración de que lo que vemos en la teoría se puede aplicar en la práctica, aunque sea en forma ideal, para mejorar procesos y procedimientos en las organizaciones. Y esa es un poco la idea, ¿no? Que nos digan qué les pareció el trabajo de campo en sí. Los que no exponen tienen la ventaja, especialmente en los primeros trabajos, de poder asistir si quieren, porque al ser virtual no hay inconvenientes. Cuando es presencial ya es más difícil que alguien se quiera trasladar, salvo que ingresen en el link apenas están exponiendo sus compañeros. El único problema que yo veo es que ustedes tienen, digamos, yo no voy a demorar acreditando identidad porque en definitiva los vi cuando ingresaron para el examen parcial, pero el tema es que con las cámaras de mucha gente no se quite recurso a los que tengan que exponer. Creo que no va a pasar porque hemos tenido 80 y pico de personas conectadas, y en realidad ahora vamos a menguar ese número a lo mejor 10 personas en conexiones. El tema es que muchos se conectan, como me conecto yo, por ejemplo, desde 2 dispositivos, lo que hace que tenga participación doble. Bueno, si ustedes se conectan con una computadora y con un celular, probablemente tengan también más de una conexión para poder usar, como uso yo, el recurso de micrófono de una cosa y la pantalla de otra, o la cámara. Pero bueno, en general los que no exponen ya no tienen obligación de asistir a las exposiciones de los otros grupos, salvo que quieran aprovechar la experiencia de los otros, que obviamente pueden hacerlo, no tienen inconvenientes, porque la publicación del link va a ser por los medios habituales, o sea que lo van a tener tanto en el campus como en el Facebook. Recuerden también que las notas derivadas de estas exposiciones grupales se van a hacer cuando se finalicen todas las exposiciones grupales. No vamos a ir haciendo devolución de nota apenas concluyan, por una cuestión de habitualidad, que siempre lo hacemos de esa manera, y porque uno, por ética, tampoco inmediatamente que concluye la exposición hace evaluaciones. Tenemos que analizar también, aunque ya más o menos tenemos eh, el cronograma de cómo fueron participando, pero lo que pesa en este caso es si ustedes acceden o no al integrador a través del desempeño en el trabajo de campo, por la presentación y por el desempeño individual. Y también empezamos a analizar, sobre todo porque es la instancia final de evaluación previa al integrador, que si ustedes necesitan nota, es el momento de demostrar que participan, demostrarme que verdaderamente se involucraron en el trabajo de campo. Yo sé, porque esto pasa en todas las comisiones y en todos los años, que muchos
cargan la mochila del trabajo y que hay muchos que aprovechan esa situación. Bueno, la idea es que esto cuando dan la exposición grupal queda expuesto. Por lo tanto, los que hicieron la plancha durante el trabajo de campo, es probable que queden evidenciados si no participan adecuadamente. Yo les aseguro que se nota en la exposición por las caras, por las preguntas que uno hace y las respuestas o las devoluciones. Generalmente el quillo del trabajo de campo es el que más habla, es el verborrágico, y me ha pasado en trabajos de campo del año pasado que uno se da cuenta si son 5, porque los 5 cuentan casi al mismo tiempo lo que hicieron o la experiencia, y hay trabajos donde el que habla es uno solo, o a lo sumo 2, y son 6 o 7 o 5, y bueno, eso queda muy evidenciado. Así que tengan en cuenta que si ustedes son tímidos, bueno, traten de dejarlo de lado. La experiencia también les va a servir si es que nunca rindieron un examen oral, como sucede en el caso de la materia nuestra, si quedan libres o regulares. El examen oral que los pone tan nerviosos, esto tiene la ventaja que es un examen grupal oral. Por lo tanto, eh, tiene que ver con templar un poco el espíritu para que aprendan a hablar frente a una cámara, que sería como dar un examen oral con un bolillero en un ámbito más habitual dentro de la facultad, cosa que está bastante de modé, ya no existen más los bolilleros ni la capilla, salvo en algunos casos puntuales de materias que siguen haciéndolo. Les aclaro que esto para la profesión es saludable, sobre todo porque los ponen antecedente y les va forjando el carácter para saber cómo reaccionar, para no ponerse nerviosos, para manejar un poco el timing de las exposiciones, eh, y para, en algunos casos, si es que no saben, aprender a mentir con convicción, como hacen los políticos con nosotros, cuando nos hablan como si supieran del tema y en realidad uno se da cuenta que no saben un pomo de lo que están hablando. Bueno, yo espero que a ustedes no les pase esto y que en realidad me demuestren que todos los que forman parte de los grupos trabajaron como corresponde y que expuesto el trabajo y focalizando sobre los subsistemas que van a exponer, porque son los que les tocaron, tienen los mecanismos aceitados, saben cómo hacer las cosas. Ojo que hay trampas en los trabajos en los que casi ningún grupo se involucró, a mí no me preocupa, pero tienen que saberlo, que es el tema de los comprobantes. Cuidado porque hay casos en los que ustedes me mandan diagramas de bloque muy bien hechos, cursogramas muy bien hechos, muchos son copia de los que ya hicimos, los más pícaros le hacen giros como para que no se vean iguales, algunos directamente copian y pegan, eso se nota, tengan en cuenta eso también, pero en el tema de los formularios, si son pícaros, y estos son tips que se los doy para que tanto en esta materia como en cualquier otra lo puedan tener en cuenta, cuando ustedes tienen en una empresa una solicitud de compra, por ejemplo, y ustedes quieren demostrar que lo que están haciendo es ser creativos e indagan como corresponde, le cambian el nombre al formulario y le pueden hasta dar un giro al formulario dándole un contenido específico, sabiendo cuál es el contenido del formulario. Muchas veces, cuando uno hace preguntas al azar dentro del trabajo, involucra cuál es el desempeño de los comprobantes en ese subsistema. Ojo, porque muchas veces hacen agua, en el sentido que uno les pregunta para qué se usa la hoja de ruta o qué relación tienen los remitos con las hojas de ruta, cuál es el contenido de una hoja de ruta,
¿qué diferencia hay entre un remito y una factura? Que eso se los podemos preguntar, sobre todo a los que necesiten nota, y eso lo tienen que saber. Es parte de la teoría, pero también es parte de la exposición. Por lo tanto, contemplen también los comprobantes que hayan usado, los comprobantes que eventualmente no usaron, pero podrían usarse si se hiciera el proceso de otra manera. Tengan en cuenta eso también. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, luego de las exposiciones grupales, y una vez que terminen estas exposiciones, tengo por acá, tenemos el día 17, que es el día de la muerte de Güemes y que se traslada al lunes feriado. Ese 17 empiezan las exposiciones grupales. El día 22 lo mismo, el día 24 igual, y el día 29 es la última de las exposiciones previas al examen integrador. El jueves primero vamos esto lo voy a anotar para ponerlo en el Facebook, el jueves 1 de julio vamos a dar una clase dentro de los horarios habituales, o sea, de 7 a 9, que va a quedar como última clase de consulta general previa al integrador, que es el día 3 de julio, sábado, a las 7:30, y que la dejamos como clase final. Si alguien necesita, como pasa siempre, alguna consulta previa al examen integrador, tienen los otros medios. Normalmente lo que hacemos en épocas de presencialidad es dar una clase presencial de consulta fuera de los horarios normales. Por ejemplo, yo doy clase de 7 a 9, pero las clases de consulta se dan normalmente, los exámenes integradores de nuestra materia se dan los días lunes, y en este caso damos la clase de consulta el viernes a la tarde, que es cuando por ahí ya se pusieron a estudiar esta materia. Pero en este caso, como es el sábado, lo que van a poder hacer justamente es hacer las consultas a través del mail o del campus. Por lo tanto, me gustaría saber cuáles son las principales dudas que tienen relacionadas o con el trabajo de campo, o con la práctica, o con, no sé, yo sé que hay gente que por ahí está cursando, pero en realidad va a rendir libre porque no le fue bien en el examen parcial, o porque viene de otros cuatrimestres. Tengan en consideración que en el segundo cuatrimestre vamos a arrancar el programa nuevo, por lo tanto vamos a alterar parte de las modalidades que tenemos en el campus, así que les aconsejo, para aquellos que están pensando en rendir regulares o libres fuera del cursado normal, que tengan en consideración esta situación, que nosotros a partir del cuatrimestre que viene vamos a tener cambios programáticos que pueden alterar el contenido de la materia. No la altera gravemente, pero sí ponemos en consideración temas que por ahí antes no tenían tanta llegada y que ahora empiezan a tener más injerencia. De hecho, dejamos de lado parte de la bibliografía más vieja, ayornamos un poco también el tema de bibliografía, así que, bueno, fundamentalmente eso, ¿no? Tener en consideración los cambios. Bajen toda la información que puedan del campus antes que cierre el cuatrimestre. Recuerden que muchas veces cierra el cuatrimestre y se acaba literal
el tiempo para poder bajar justamente la información que necesitan. Después les agarra una especie de desesperación por analizar justamente lo que no pudieron bajar en tiempo y forma. Y la verdad es que después se nos hace cada vez más complicado de hacer esto que ustedes nos piden, que es enviar información a través de otro medio que no sea el campus. Tengo para mostrarles como ejemplo, eh, no sé si tienen alguna otra duda o consulta. Profe, perdón, yo tengo una duda. Sí, Luana. Para la mesa de agosto, siguen siendo estos temas, ¿no? Para la mesa de agosto, sí, claro. Sí, Ah, sí. No, listo. no. El tema es el siguiente. Nosotros coexistimos, inclusive, eso lo tenemos que definir también, tengo que hacer la consulta pertinente, pero creo que inclusive en diciembre vamos a aplicar como parte de la evaluación el programa viejo, porque precisamente venimos de gente que es regular o libre. Por ahí los libres podrían afectarse con la parte nueva, pero los regulares tienen el programa que corresponde al cursado que todavía se está dando. Así que agosto seguro, y es factible que en diciembre también aplique este contenido. Pero ya por ahí el año que viene lo vamos a ir anticipando, vamos a contemplar en las evaluaciones las nuevas consideraciones que tenga el programa nuevo. Así Listo, muchas que gracias. de nada. Bueno, les decía, eh, esto ustedes me dirán si, esperen que pongo para compartir pantalla. La verdad es que no recuerdo si se los mandé a través del Facebook, pero eh, lo van a encontrar en, no sé si lo van a encontrar, porque no sé si está visible para todos, pero puede ser que lo analicen. A ver, Profe, yo tengo una pregunta de una consigna del trabajo. ¿Se la puedo hacer? por supuesto, es el momento indicado. ¿Me podría Bien. explicar la consigna número I que dice explicar cómo contribuyen los procedimientos diseñados al cumplimiento de los requisitos de los sistemas administrativos? O sea, Bien. yo sé que los requisitos están en la unidad 4, pero quería saber bien cómo se debería hacer la consigna, digamos. Bueno, ustedes tienen dos de los requisitos principales que son efectividad y eficiencia, que tienen mucho que ver con las normas de control interno, que en cualquiera de los subsistemas que les toquen lo van a tener presente para explicar cómo aplicarían esos dos principios a ese subsistema que les tocó. Por ejemplo, si ustedes tienen el caso Santa Teresita y les toca el subsistema de ventas, en el caso de ventas online, ¿cómo sumarían efectividad y eficiencia a esa venta online, o cuáles les parece a ustedes que si tienen que diseñar en base cero? Recuerden que ustedes están tomando como ejemplo o como punto de partida el modelo del trabajo de campo en base a ciclo de vida, o sea, a una metodología que implica cambios, pero que no son cambios radicales, no son reingeniería, aunque podrían llegar a aplicarla. Los cambios que se hacen tienen que ver con esa unidad que vimos en metodología de cambio. Ahora, en cualquier caso, para el diseño de esos subsistemas, ustedes aplican esos requisitos del diseño. Lo que ustedes tienen que transformar o explicar en ese punto I es cómo aplica cada uno de esos requisitos en el subsistema que les tocó. No sé si se entiende la consigna. Hay varios que ya lo hicieron inclusive en el trabajo. Sí, profe. Se entendió, Bien. gracias.
Bien, si llegan a tener alguna duda de cómo se aplica, mi consejo es partan de la teoría, vean cuál es el concepto de la teoría y bájenlo al subsistema. Si no se les ocurre cómo hacerlo, me pueden consultar, pero estoy segura que se van a dar cuenta porque no es tan complicado. Pero es la aplicación, inclusive es más, en la bibliografía tienen ejemplos de cómo aplican esos requisitos del diseño a los subsistemas. El tema es, puede ser que los ejemplos cuadren justo en el subsistema que les tocó o que tengan que buscar dentro del subsistema el ejemplo más adecuado. En cualquier caso, esa es un poco la idea, ¿no? De que trasladen esa teoría a la práctica que les haya tocado. Bueno, Genial, es como lo de las normas, que había que aplicarlo a cada subsistema, digamos. tal cual, que además está muy relacionado, porque si ustedes se fijan, los requisitos del diseño tienen mucho que ver con las normas de control interno. Así que están todos bastante interrelacionados. Bueno, Genial, gracias, profe. de nada, Laurina. Bueno, les decía que esto no sé si ya se los había mostrado. Esto es una especie de resumen que si no se los mostré, quizá podamos interpretarlo como dirían ustedes, mala mía. Tienen un resumen de los formularios, en realidad de los 3 subsistemas que estaban afectados al parcial, pero que también les va a servir obviamente para el final o para el trabajo de campo, que si no se los mandé, díganme o recuérdenmelo por favor para poder mandárselos apenas terminemos esta clase, que quizás terminemos un ratito antes, pero les digo, tenemos el procedimiento de producción para stock, que es uno de los modelos que tenían para el trabajo de campo. ¿Cuáles son los formularios involucrados cuando nosotros tenemos que fabricar para stock? La orden de planeamiento, cuál es el sector que lo emite, planeamiento y control de la producción, quiénes reciben ese formulario, sea por sistema o sea en papel. Les sirve a fábrica, ¿para qué? Para que pueda saber cómo realizar la producción. Les sirve a costos, porque costos también en base a esa orden de producción valoriza tanto el parte de producción como los costos, y también le sirve a planeamiento, que es quien emite el formulario. ¿Por qué le sirve a planeamiento? Porque es la constancia de lo que solicitó a fábrica. ¿Qué datos específicos contiene este formulario? Tiene cantidad de productos a fabricar, detalle de los artículos a fabricar, qué materia prima vamos a utilizar, horas hombre, la firma de quien elaboró la orden de producción, la fecha de inicio y de finalización prevista y un número de comprobante que generalmente debe ser correlativo y prenumerado. El otro formulario es el pedido de materiales. El pedido de materiales lo hace fábrica, el sector receptores, almacenes de materias primas, también lo recibe costos en el departamento contable y fábrica, que es quien lo emite, lo necesita como comprobante de que pidió los materiales. También esto se puede dar por sistema o en papel. ¿Qué hace almacenes? ¿Cuál es el objetivo de que lo reciba almacenes? Tiene que fábrica solicitar las materias primas necesarias con el respaldo de los materiales entregados, y eso implica que tenga la firma del que pide ese material. Costos y contabilidad, obviamente que le sirve para valorizar la producción, especialmente lo que se vuelca en el parte de producción y calcular los costos, y fábrica como comprobante de que pidió materiales y a quién se lo pidió. Contenido del pedido de materiales, cantidad de materiales pedidos, la firma de quien autoriza el pedido, que en este caso es el encargado de fábrica o el responsable, detalle de los materiales solicitados y la firma de quien recibe en fábrica una vez que ese material almacén lo envía a fábrica. Número de comprobantes, esto también tienen comprobantes prenumerados y son correlativos.
El parte de producción, mucha confusión en algunos casos entre orden de producción y orden de planeamiento, perdón, y parte de producción, u orden de producción, como quieran. ¿Qué diferencia hay? La orden de producción lo emite planeamiento, mientras que el parte de producción lo emite fábrica. Fíjense que esto le interesa a almacenes de productos terminados, porque en realidad, una vez que se concluye el parte de producción, fábrica manda el lote terminado, dijimos que es fabricado para stock, a almacenes, y es el respaldo de la recepción de los productos terminados y del movimiento de stock, que se incrementará cuando se manda ese lote a almacenes. También le interesa a costos y contabilidad porque valoriza y calcula el costo de las mercaderías que se acaban de fabricar. A fábrica le interesa como constancia de que hizo lo que tenía que hacer y lo entregó en tiempo y forma de acuerdo a lo que fijaba la orden de producción. Y planeamiento también necesita saber cuando se termina eso que ordenó o que planeó fabricar y que quiere saber cómo se ejecutó esa orden que había emitido. Si ustedes comparan el contenido del plan de producción con el parte de producción, o la orden de producción con el parte de producción, fíjense, cantidad de productos a fabricar, orden de producción. Parte de producción, cantidad fabricada. Número de comprobante, esto no cambia. Fecha en que se emite el parte de producción. Detalle de los artículos fabricados. Acá tenemos detalle de los artículos a fabricar. Tenemos detalle de especificaciones técnicas de los productos fabricados. Y acá solo tenemos detalle de los artículos a fabricar y la materia prima a utilizar con las horas hombre. Por lo tanto, todo lo que técnicamente se ejecutó se detalla solo en el parte de producción, no en la orden de producción. Firma de quien lo emitió, firma de quien recibió los productos terminados. En el procedimiento de compras tenemos la solicitud de compras, acá ya estamos en otro subsistema, ¿no? No sé si tenemos alguna duda relacionado con esto que estoy mencionando y si algún alma caritativa me avisa si yo ya se los mandé al Facebook o no, para poder mandárselos. Para mí no lo mandaste, profe, pero no sé, capaz que no lo tengo yo. Me fijo. Dale. A ver, lo puedo mandar igual aunque esté repetido. Simplemente, total, el saber no ocupa lugar y Facebook hasta ahora no cobra, así que se los mando directamente. Esto, recuerden, es de 3 subsistemas, pero lo pueden resolver si se animan. Para todos los subsistemas es un buen machete de cómo operan los formularios. Y esto les aseguro que en la exposición del trabajo de campo les va a venir súper bien porque muchas veces uno hace preguntas sobre esto. Bueno, procedimiento de compras. Acá tenemos compras normales de materias primas. Formularios. Solicitud de compra. ¿Quién lo emite? El almacén de materias primas, en este caso cuando se llega al punto de pedido, por ejemplo. ¿Y quiénes reciben? Compras y almacenes que necesita dejar una constancia de que hizo el pedido. Compras porque es el que dispara el proceso de compra, y acá tenemos datos específicos, cantidad de productos solicitados, detalle de los artículos, calidad que solicita y firma de quien autoriza, que sería el encargado de almacenes, fecha para la cual se lo solicita. Esta solicitud de compra se coteja con la orden de compra, que evidentemente la solicitud surge de almacenes, pero la orden es la que emite compras. En el medio tenemos un pedido de cotización. Se supone que pedimos cotización porque le pedimos a distintos proveedores. Si tuviéramos alianza estratégica con algún proveedor, y esto es común que pase, el pedido de cotización no tiene sentido que se realice. Por lo tanto, una pregunta tendenciosa, si quieren, en un examen integrador, sería, por ejemplo, que si nosotros tenemos proveedores habituales
a los que siempre le hacemos el mismo pedido, hagamos pedido de cotización. Ese sería un error en el subsistema. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos pedido de cotización, directamente le hacemos el pedido. Les confieso lo que pasa en la realidad. Nosotros tenemos proveedores de cajas para el embalado de los productos, que es un solo proveedor. Y es un solo proveedor porque no pedimos todos los días cajas a distintos proveedores porque tienen un tamaño específico, un cliché específico que es muy costoso, porque tenemos ya una alianza estratégica con el proveedor que genera una relación hasta de amistad con el proveedor, lo que significa que cada vez que le pida cajas se las voy a pedir siempre al mismo proveedor. En este caso, pedimos cotización no del tipo de caja para que me cotice cuánto me costaría, sino por la cantidad de veces que varía el precio de la caja. Por lo tanto, como yo necesito eventualmente, me están mandando un correo y lo están visualizando, eventualmente necesito confirmar el precio al que estoy comprando, puedo pedir una cotización específica para un número de cajas específico. En ese caso sí puedo pedir igual cotización, pero la realidad es que si le pido siempre al mismo proveedor, lo que más seguro voy a hacer es levantar el teléfono, mandar un WhatsApp y decirle, che, fulanito, vos que me mandás, decime de tal número de caja, cuánto está hoy que te tengo que hacer un pedido. Por lo tanto, puedo obviar ese pedido de cotización. Orden de compra. Lo emite Compras. Recuerden que la solicitud de compra lo emite el sector que requiere la compra. ¿Quién recibe esa orden de compra? Obviamente el proveedor. Compras queda con un ejemplar y cuentas a pagar junto con contabilidad y recepción. ¿Por qué lo recibe el proveedor? Porque tiene que confirmar el pedido. ¿Por qué Compras? Porque necesita un respaldo de que hizo el pedido que nos había pedido Almacenes. ¿Por qué cuentas a pagar del departamento de contabilidad? Porque tiene que saber que esto va a generar una deuda y que lo va a comparar con la factura que manda el proveedor para saber que lo que compró el departamento de compras condice con lo que luego reciba contabilidad como factura del proveedor. Recepción, porque necesita cotejar que lo que compró el sector compras coincide con lo que manda el proveedor y quienes reciben son ellos. Fíjense el detalle de la orden de compra cotejada con la solicitud de compra. Cantidad de los productos solicitados. Acá detalle de los artículos y calidad, pero acá no tenemos más que precio unitario, cosa que en la solicitud de compra no existe. Plazo de entrega, que esto sí puede condecir con esto, con la fecha para la cual se lo solicita. Forma de pago, esto no existe en la solicitud de compra. Nombre del proveedor, fíjense que acá tampoco detallamos ningún tipo de proveedor. Lugar de entrega, esto tampoco le interesa al que pide la compra. Fecha de emisión, firma de quien autoriza, que es el responsable del área de compra, y firma del proveedor. El remito es un remito que ejecuta un tercero, en este caso el proveedor. ¿Por qué lo detallamos? Porque afecta totalmente el sector de compras, que es el involucrado en el subsistema, ¿no? Entonces, el remito, el primero que toma contacto con el remito es recepción. Por lo tanto, cuando ustedes tienen el pedido, recepción, llega el proveedor con el camión, baja el pedido y entrega en recepción el remito. ¿Qué hace recepción? Como ya tiene acceso a la orden de compra, controla con las mercaderías y el remito que la orden de compra coincida. Si coincide, firma de conformidad y devuelve un ejemplar al proveedor. También le interesa recibir información de este remito, cuentas a pagar o contabilidad, para controlar también con la orden de compra
pero para registrar también provisoriamente si no le llegó la factura del proveedor. ¿Qué tiene el remito del proveedor? La cantidad de los productos recibidos, el detalle de los productos recibidos, datos del emisor, que en este caso es el nombre del proveedor, datos del receptor, que en este caso es el nombre de nuestra empresa, que es la que hizo la compra, fecha del remito, firma de quien lo recibe, puede tener un valor declarado estimativo, pero no va a tener precio. El remito tiene 0 valor, salvo un valor declarado que puede servir para el transporte, en este caso sea de tercero o del propio proveedor. Informe de recepción. ¿Qué contiene el informe de recepción? Bueno, el contenido es la cantidad de mercadería recibida, que coteja con la orden de compra, el detalle de la mercadería recibida, coteja no solo con la orden de compra, sino también con el remito, perdón. El detalle de la mercadería recibida, la calidad, acá sí el informe de recepción genera calidad o control de calidad, la firma del emisor, que en este caso sería quien recibe, y la firma de quien recibió en almacenes cuando esto se envía a quien haya solicitado, en este caso, almacenes, la compra. El informe de recepción lo emite recepción o almacenes, si no hay sector de recepción, y ¿quiénes son los que reciben el informe de recepción? Compras, para que sepa que recibió la empresa lo que había comprado y por lo tanto cerrar esa orden de compra. Almacenes de materias primas, porque es el que había llegado a su punto de pedido para poder cerrar la compra y poder contar nuevamente con stock. Cuentas a pagar y contabilidad, porque necesita controlar con el resto de la documentación la orden de compra, el remito y la factura, obviamente para contabilizar la compra, y recepción como respaldo de que recibió las mercaderías y las entregó a quien correspondía. Nos queda el procedimiento de ventas con el detalle de los comprobantes. En este caso, el procedimiento de ventas para nivel mayorista con envío de mercadería. Acá tenemos la nota de pedido que emite el vendedor, puede ser nota de venta, puede ser solicitud de venta, puede tener varios nombres. El sector emisor es el vendedor, el sector que recibe la nota de pedido es el cliente, también lo recibe créditos y cobranzas, también lo recibe almacenes de productos terminados, también lo recibe el vendedor al que le queda una constancia y facturación. ¿Por qué los reciben tantos cuando uno hace una venta? El cliente porque necesita la constancia de la compra que acaba de realizar. Créditos y cobranzas porque necesita saber que el cliente no debe nada y por lo tanto autorizar esa venta. Por supuesto que revisa la situación crediticia del cliente con el estado de su cuenta corriente, cuál es el límite de crédito y cuál es su situación de deuda. Almacenes de productos terminados es el que necesita preparar el pedido y tiene que saber también si la mercadería que se quiere vender y que solicita este cliente existe o no. El vendedor, que necesita la constancia de la venta que acaba de realizar, y el sector de facturación, porque tiene que emitir la factura de acuerdo a las condiciones que establezca la nota de pedido. ¿Qué tiene la nota de pedido? El nombre del cliente, la cantidad de la mercadería, el detalle de la mercadería solicitada, el nombre del vendedor, el precio en este caso unitario, la fecha, el número de la nota de pedido, también correlativo preimpreso, las condiciones de venta, la forma de pago, descuento, bonificación, el flete, cuál es el flete asignado. Si hay una fecha de entrega también va en este punto. ¿Qué se hace además? El remito. El remito lo emite almacén de productos terminados. ¿Quién es el interesado en acceder al remito? El cliente, obviamente, expedición, facturación y el transporte. Estos 4 sectores, ¿para qué les interesa tener acceso al remito? El cliente para controlar cuando se le entrega la mercadería
que recibe de acuerdo a lo que figuraba en la nota de pedido y había solicitado y firmar una copia en conformidad. ¿Para qué le sirve expedición? Para controlar con las mercaderías a entregar, como respaldo del traslado, devolver la copia firmada por expedición al almacén, que además es el que entrega ese pedido. Expedición podría ser también un sector que forme parte del mismo almacén o que almacén se ocupe, si la empresa es pequeña, de hacer también la entrega al transporte. O sea que puede ser que expedición no exista. Si existe, justamente lo que hace es recibir todos los remitos que manda almacenes y preparar el pedido para mandarle al cliente. Facturación. Bueno, obviamente el remito le sirve para emitir la factura, que además tiene que tener la firma del aval del cliente que recibió. El transporte, para entregar al cliente junto con la mercadería. Datos del remito, cantidad de mercadería a entregar, igual que en el caso de la compra. Si ustedes se fijan, tiene cantidad de mercadería a entregar, nombre del cliente, datos de la empresa nuestra, datos del transporte si no es propio, domicilio del cliente con los datos también, que ya lo mencionamos arriba. Puede o no tener precio. Es habitual que el remito no tenga precio, sino un valor global declarado. Y la firma de conformidad de parte del receptor, que en este caso es el cliente. Hoja de ruta. ¿Para qué sirve la hoja de ruta y quién la emite? La emite expedición o despacho o almacenes, si no existe expedición. La recibe el transporte porque le informa el recorrido que tiene que efectuar para entregar la mercadería a los clientes. Expedición queda con un comprobante de la hoja de ruta como constancia de que le entregó al transporte los remitos y un detalle de cómo tiene que entregar las mercaderías, cuál es el ruteo que tiene que hacer de las mercaderías. Y el contenido de la hoja de ruta es el número de remitos, los domicilios de los clientes, el nombre del transporte, la fecha y observaciones sobre las entregas. Por ejemplo, entregó en un chino que no quiso recibir porque estaba fuera del horario de entrega. Bueno, ese pedido que vuelve a fábrica o a planta, tienen observaciones en la hoja de ruta, cliente no recibe o cliente se niega a recibir por fuera de horario, por ejemplo. Para eso sirven las observaciones. Y por último, la factura. Recuerden comparar y cotejar, porque es una pregunta habitual que muchas veces, si no lo tienen claro, no suelen responder bien, la diferencia entre el remito y la hoja de ruta. Es bastante simple, pero si el almacén de productos terminados es el que hace ambos, tanto el remito como la hoja de ruta, se les puede prestar a confusión. Y la factura, bueno, obviamente la emite el sector de facturación, se la manda al cliente como constancia de la compra y también lo tiene contabilidad para registrar la venta definitiva. Contiene el nombre del cliente, precio unitario, importe total, datos impositivos del cliente y del emisor, con CAE y código QR, que es el nuevo requisito de las facturas, detalle de impuestos, tanto de IVA como de retenciones que deba hacer y aplicar en la empresa, detalle de los productos vendidos, número de factura, forma de pago, indicación de intereses o descuentos y fecha de vencimiento de la factura. Normalmente se da la información del importe en números y letras. Y bueno, esto que ustedes tienen acá es el detalle justamente de los formularios de estos 3 procedimientos. Recuerden que esto lo pueden repetir para el subsistema de finanzas, que es para compras y pagos, y nos quedaría por incluir también el subsistema de recursos humanos que tiene formularios particulares. Fuera de esto, yo se los mando a través de Facebook y ustedes lo toman o lo dejan de acuerdo a lo que cada uno quiera. Bueno,
hoy estoy dispuesta a contestar las preguntas que crean pertinentes. Mando también al Facebook esto que les mostraba antes, junto con la solución de la compra a través de fondo fijo de de una biblioteca. Y lo que les quería mostrar es un ejercicio en realidad que tenemos desde hace bastante tiempo y que es viejito, es del año 2007, y es en el que nos basamos para darles ejercicios. Y lo que les quería mostrar era, acá hay ejemplos de diagramas. En este caso, sí, el ejercicio también lo subo. Sí, quédate tranquila, Albana. Tengo las soluciones no, el planteo de estos ejercicios que ustedes recién les estaba mostrando, donde van a encontrar, diagramas de bloque. Quería ver si encontraba, cursograma de compras y pagos. Quería ver si había algún ejemplo de alternativas cuando tenemos compras menores. Cursograma de venta de servicio en cuenta corriente, no. Debería ser para la compra. Bueno, si lo encuentro, se los mando también. Esto es, acá está, procedimiento de pago por compra de mercadería y gastos. Es una empresa distribuidora de productos alimenticios que hace pagos a proveedores y de gastos mediante cheques emitidos a nombre del beneficiario cruzado y con la cláusula anual a la orden. Si los pagos son inferiores a 10 pesos, esto como ustedes podrán apreciar es viejito, los mismos son atendidos por un fondo fijo que existe en tesorería en este caso. Bueno, de acuerdo a esto, lo que deberían resolver es proponer modificaciones del procedimiento, confeccionar el cursograma y analizar los formularios. Este ejercicio, que es el 5.3, se los voy a mandar también para que tengan como ejercicio adicional para ver ejemplos y que puedan, si quieren, aplicarlo al trabajo de campo. Bueno, gente, si no tienen preguntas o inquietudes, hoy voy a terminar un ratito antes por varios motivos. Algunos personales, tengo que hacer un par de trámites en la facultad, pero además porque voy a dejarles en el Facebook antes de retirarme a hacer todas las tareas estas que les menciono, esto que les mostré hoy, tanto lo de los ejercicios como los formularios, como este ejercicio que les acabo de mostrar. Así ya dejo esa información cerrada. No sé si tienen alguna otra duda. Recuerden que el día jueves... Sí. Yo tengo la última. Dime. ¿Me lo pueden mandar por mail? Porque como yo no estoy en el grupo de Facebook, no lo tendría. A lo que Hacia el vimos revés. hoy. Hacia el revés. ¿No querés sumarte al grupo de Facebook? Ah, sí, yo pensé que era solamente para la cursada. No, en realidad es para la cursada, pero cuando hay casos como el tuyo que se suman, yo no tengo inconveniente en aceptarlos. Lo importante es que me mandes vos sabés cuál es el grupo cerrado de Facebook. No tengo el nombre. Mira, acá lo tengo, está abierto. Se llama, pará que no están viendo la pantalla, ¿verdad? No, me parece que no estoy compartiendo pantalla ahora. No, no yo- está compartiendo, profe. Bien, entonces les muestro para que vos, si querés, saques una captura de pantalla y puedas ver cómo se llama el grupo. Así te sumás
tengo, acá está. Esto que vos ves acá es CIPA, primer cuatrimestre 2021, Comisión 1 Mariel Santero. Acá tengo solicitud de miembros que no están aceptados porque yo les pedí a los que querían ingresar, que no formaban parte de la comisión, que me manden un mail. Obviamente acepté a los que me mandaron mail. Estos 9 son literal caídos del catre que no mandaron mail y se ve que les importó poco porque siguen la solicitud de ahí dando vuelta. Así que bueno, si tenés a la vista, Luana, el nombre del grupo y querés mandarlo, sé que la solicitud de miembros va a sumar a 10 y la 10ª va a ser la opción tuya. Así que yo te acepto y ahí vas a tener acceso a la información que existe en el Facebook. La verdad es que yo soy, como les dije siempre, analfabeta tecnológica. Lo que ignoro es si sumándote ahora al Facebook tenés acceso a lo anterior o eso solo cuadra de este momento hacia adelante. Por lo tanto, te acepto y después deberías empezar a ver la información. La verdad, Sí, profe. no lo sé. Después me fijo, yo tampoco tengo idea de eso. Ah, bien. Debería poder ver todo, profe, pero cualquier cosa que escriba en el grupo y se lo pasamos. Bárbaro. Bueno, para mí Dale, también muchas debería, gracias. pero bueno, lo ignoro. Así que hablemos sin saber, es típico de los argentinos. Yo no quiero caer más en eso, pero bueno. Bueno, ¿pudiste tomar nota de cómo es el nombre del grupo para encontrarlo? Sí, sí, profe. Bueno, ojo porque hay varios grupos a nombre de la Comisión 1 mía, pero vas a encontrar primer cuatrimestre 2021, que es el dato de color, digamos, para identificarlo. Bueno, gente, Loana, si no podés ver lo anterior y no te llegan los archivos y no podés verlo, avísame y ahí sí te los mando por mail. Dale, profe, muchas gracias. Bueno, que anden bien, mucha suerte a los que rindan y el día jueves mando los links también para que los vean todos. Les pido que si no van a formar parte de los grupos que exponen, pero tienen inquietud por ver cómo es el sistema, cuando entran tienen que identificarse a través de la cámara para que yo sepa, obviamente yo voy a controlar quiénes son y quiénes no del grupo, todos pueden estar viendo, pero les pido por favor que cuando empieza la exposición solo queden como con cámara y micrófono abierto los que son de ese grupo. El resto tiene que tener cámara y micrófono silenciado, obviamente. Pero quedan desobligados de asistir a la clase. Así que recuerden también que es aconsejable que manden un PowerPoint o algo para exponer, si es que tienen, y en ese caso, bueno, tienen que usar esa herramienta cuando van a hacer la exposición. ¿El Sí. Power también te lo mandamos por mail o te mandamos el trabajo? Si lo pueden mandar mejor, porque Genial. entonces yo ya también lo puedo ver, si en ese momento no me llega, se los pido, pero sí es mejor que me lo manden antes, si puede ser. Buenísimo. Gracias. Bueno, que les vaya muy bien, mucha suerte para los que rindan y nos estamos viendo el día jueves, si Dios quiere. Ya ahora, para que hablen ustedes. Así me recupero un poco de las cuerdas vocales. Bueno, que les vaya muy bien, ¿eh? Gracias, profe. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Sí.